Bienvenidos, bienvenidas una vez más, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Joel Sandoval para conversar acerca de un nuevo tema, el proceso de la inspiración. Bienvenidos. ¿Cómo está, hermano Raúl? Bienvenidos, amigos. Así es, un proceso bien interesante. Tal vez comenzar, hermano Raúl, ¿qué le parece? La palabra profeta en el Antiguo Testamento se dice Naví, porque para Naví. nosotros muchas veces el profeta es aquel que anticipa el futuro o tiene... Pero la verdad que en el Antiguo Testamento el mayor significado que se le da a la palabra Naví es alguien que habla, que narra, que transmite un mensaje. Por lo tanto, el resultado, en el capítulo anterior hablábamos de que Dios quiere comunicarle al ser humano, el cual no logra entender, producto del pecado, aquel mensaje original, el mensaje divino. Entonces el Señor toma a estos hombres llamados profetas en la Biblia, los cuales reciben un mensaje revelado, pero el propósito es para que ellos lo pudieran comunicar y ponerlo, en el caso de los profetas que escribieron, ponerlo por escrito, y eso da hoy en día lo que se forma la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? Por lo tanto, en este proceso se requiere, ya hablamos que la revelación es de parte de Dios, de mostrar un mensaje. Ahora, se requiere que ese naví, que el profeta, pueda comunicarlo y también plasmarlo por escrito. Entonces ahora entra el proceso de la inspiración, que es un proceso del Espíritu Santo. Es el método en realidad de Dios para influir sobre la mente de los hombres y dirigirlas en el proceso para hacer de ellos canales de revelación divina. Quizás un pequeño detalle, la palabra inspiración no aparece en la versión en Reina Valera, pero se usa el verbo inspirar. Por ejemplo, en Timoteo, donde dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para y desarrolla una idea. Sí que interesante, pastor, esto de la inspiración. En realidad, el Espíritu Santo, como él lo dijo, es el que inspiró. Y tengo aquí unos apuntes en relación a esto de la inspiración, que puede ser una inspiración directa. Dios habla y el profeta escribe. Puede ser una inspiración de pensamiento, por ejemplo, los proverbios, que son tan maravillosos en realidad cómo se desarrolla. Y también hay una interpretación, o sea, una inspiración selectiva, hablando, por ejemplo, del libro de Lucas. Lucas fue el investigador, ¿no es cierto?, ese que dijo, mire, vamos a colocar las cosas en su lugar. Dice, me ha parecido bien a mí, dice, después de haber, estoy leyendo allí Lucas 1:3, me ha parecido bien a mí también, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden Teófilo. Leí un artículo, pastor, en relación a esto, que este libro de Lucas incluso podría haberse llamado libro de Pedro, porque me parece que hubo un contacto muy fino entre Lucas y Pedro para traer tanto antecedente, pero él lo ordenó de esa manera. Así que el proceso de inspiración en realidad es interesante como trabaja Dios y el Espíritu Santo en las personas. Como lo habíamos dicho, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Eso hay que Sí, tenerlo siempre presente, y la inspiración es fundamental esto, porque los hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. es interesante que esa palabra inspiración ahí en 2 Timoteo 3:16 aparece de forma exclusiva en ese verso, no se repite en otra, es una palabra compuesta, theopneutus, que literalmente significa inspirada o soplada por Dios, ¿no? Entonces, lo que este Dios es el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad. Y lo que él está haciendo es un trabajo consciente, interesante, ¿no? Que muchas personas tal vez pueden llegar a creer o asociar al Espíritu Santo con viento, con algo inmaterial, una fuerza incluso de la deidad. Y acá es un ejemplo para dar a conocer de que el Espíritu Santo es la persona divina que está trabajando, inspirando la mente de cada uno de los profetas. No está dictando el mensaje ya revelado, sino que el mensaje que ya fue revelado por Dios, ahora el Espíritu Santo permite, guía, ayuda al profeta para que el resultado final, en palabras humanas, pero que el mensaje divino sea un mensaje puro y original que viene de la revelación divina. Pero se usan
este elemento humano. Y más adelante, los siguientes días ahora de esta lección, vamos a hablar una comparación bien interesante, pero cómo vemos que se está aquí mezclando de una forma muy singular lo divino y lo humano. En este caso tenemos la revelación divina, Dios mismo, la obra de la persona del Espíritu Santo, y tenemos también el ser humano que es el profeta. Tiene que dejar guiar y llevar por el Espíritu Santo. Pensando en lo que usted recién decía, pastor, aquí esto que ha sido exhalado o soplado por Dios, aquí la verdad que Pablo presenta la Biblia como algo que hace al hombre sabio para la salvación, porque es el propósito de la Biblia. No hacernos sabios en el entendimiento, en las cosas del mundo, sino en la salvación que trasciende, que va más allá de esta vida, porque ella en realidad es el pensamiento de Dios comunicado a los hombres. Y pensando en esto, uno podría decir cuánto respeto debería tener, porque esta es la palabra de Dios. Uno la menciona como un libro, esta es la palabra de Dios, esta es la Biblia, no lo piensa, ¿qué es lo que está diciendo a veces? Palabra de Dios es hacia nosotros. Por eso que la inspiración es un proceso tan maravilloso y nos ha dado la oportunidad de tener directamente lo que Dios piensa para el ser humano, en el lenguaje humano, por supuesto. Interesante, por ejemplo, hacer un ejemplo práctico. Supongamos que yo le pido, hermano Raúl, ¿sabe qué? Usted tiene dotes literarios y quisiera pedirle que si puede escribir la historia de mi vida. Entonces, yo me tengo que ir a un lugar donde no tengo internet, no nos podemos comunicar, pero va a quedar mi esposa a la cual usted puede recurrir para que le ayude, ¿no? Entonces, el mensaje al cual la persona tiene que escribir es una experiencia de vida, ¿no? Supongamos que nos conocemos toda la vida y usted va a escribir de acuerdo a lo que ha visto, de acuerdo a lo que ha experimentado, de acuerdo a aquellas cosas que quedaron marcadas e impresionadas en su corazón, en su mente. Hay detalles que muchas veces se pueden olvidar y pueden tergiversar la historia o el mensaje final. Y es allí donde este auxiliar que viene, ¿no? El Espíritu Santo a inspirar, es para que aquellas cosas que pueden ser detalles o pueden ser cosas trascendentales no tergiversen el mensaje. El profeta vivía una experiencia sobrenatural. Esa experiencia es la revelación. A través de visiones, de sueños, de alguna epifanía, Dios se manifestaba. Entonces, de acuerdo a esa experiencia, cuando terminaba esa visión, ese mensaje, él con sus propias palabras tenía que escribir aquello que había sido revelado, pero el Espíritu Santo era el que guiaba el proceso para que el resultado final fuera un mensaje divino, como leíamos en capítulos anteriores, ¿no? Era un tesoro divino puesto en vasijas de barro humana. Estoy viendo allí Deuteronomio 18, que es un texto que uno debería tener en mente. Dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Fíjese que esa es la comisión del profeta, hablar lo que Dios manda y no lo que el profeta quiere. Por eso que es tan importante la función de la inspiración y el Espíritu Santo en estas personas. Amables oyentes, gracias por su atención una vez más. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Que Dios les bendiga. Hasta pronto.